extender un saludo muy especial a todas las personas que hoy se conectan a través de este medio para disfrutar de este taller. Para nosotros es muy importante desarrollar este tipo de actividades. En el marco de la pandemia nosotros hemos desarrollado diferentes actividades que van desde la conformación de un comité de emergencia hasta el desarrollo de talleres, de conferencias, todas encaminadas a entender y comprender la enfermedad, pero también a tratar de dar soluciones, de brindar alternativas para nuestra comunidad académica y para nuestra comunidad del territorio del Pacífico colombiano. Entonces, desde el comienzo de la emergencia suscitada por la COVID-19, cada lugar de nuestro país donde tenemos sede de presencia nacional ha venido trabajando en pro de buscar estas soluciones. Pero yo también sé que todas las regiones de nuestro país debieron plantear opciones de solución de acuerdo con sus particularidades, tanto con las características de su sistema de salud como con sus características socioeconómicas, políticas y culturales. Esto es algo muy importante. Nosotros siempre debemos pensar en estas soluciones no solamente desde un nivel central, sino también desde las particularidades de las regiones. Entonces, aquí juega un papel muy importante también los aspectos culturales y los sistemas de salud. A veces proponemos soluciones que realmente nos llevarían a... que pueden dar solución en las capitales, pero realmente en regiones apartadas del país, donde hay una brecha en salud, en educación, en desarrollo profesional, pues esas soluciones no son pertinentes. Entonces, si llevamos soluciones, pero no tenemos los médicos, si llevamos soluciones, pero no tenemos las unidades de salud, pues esa solución seguramente no impactará en esa región, ¿cierto? En el caso particular de la sede de Tumaco, pues hemos estado trabajando de la mano con el territorio, con el hospital, con los dos hospitales públicos del municipio, del Distrito Especial San Andrés de Tumaco, y en concordancia con los lineamientos de la alta dirección de la universidad, pues creamos el Comité de Atención para la Prevención y Mitigación de Situaciones de Riesgo o Crisis generado por la COVID-19. En este participan, pues, miembros de la comunidad académica, del sistema de bienestar universitario, de seguridad y salud, de gestión ambiental, el sistema de calidad, y lo que hacemos es que nos reunimos periódicamente para la toma de decisiones frente a la emergencia, desde donde hemos venido priorizando estrategias que aporten al cuidado de nuestros estudiantes y al bienestar de nuestro equipo, tanto de estudiantes como administrativos y profesores. Entonces, nuestras acciones van desde la creación de ese comité en el momento en que surgió esta enfermedad. Pero también hemos aunado esfuerzos con las diferentes facultades de la universidad y con las diferentes sedes de la universidad para aportar al territorio. Con la Facultad de Medicina y con la Facultad de Enfermería hemos trabajado en proyectos de investigación, en la formulación de proyectos para desarrollar actividades que beneficien el sistema de salud en el territorio. Con el Hospital Universitario de Colombia también y con el Hospital Divino Niño creamos una alianza interinstitucional para apoyo en telemedicina, tele-UCI, bueno, en diferentes temas que contribuyen a esto. Y también con la Facultad de Ciencias de Bogotá logramos la preparación de geles de manos de uso médico que transportamos hasta el territorio y entregamos en los dos hospitales públicos. Y pues el apoyo que tuvimos desde la sede en Medellín, que a través de su laboratorio analizó las muestras de sangre para detectar la COVID en pacientes que posiblemente podrían estar contagiados del territorio tumaqueño. Entonces, han sido muchas las actividades
que hemos venido desarrollando durante este periodo, también tuvimos una actividad muy, muy interesante que fue la semana Melo con tu salud. En esta semana participaron cerca de 16 conferencistas de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Enfermería, del Sistema de Bienestar. Incluso tuvimos invitados externos que nos hablaron de múltiples temas de la salud, y esta semana estas conferencias estuvieron abiertas a toda la población del Pacífico colombiano. Era muy interesante ver cómo teníamos miles y miles de personas conectadas aprendiendo de diferentes temas de salud. Entonces, esto lo muestro es para ver el trabajo aunado que hacemos con las diferentes sedes de la universidad, y que pese a que nosotros no, en la sede de Tumaco aún no contamos con una planta docente propia y con una planta administrativa propia, pues contamos con todas las fortalezas de la universidad. De tal manera que yo siempre digo que soy la directora más feliz, porque cuento con cerca de 3.150 profesores dispuestos a aportar desde sus diferentes áreas de conocimiento. Entonces, y contamos con todos los grupos de investigación que tiene la universidad, que son cerca de 950, con los laboratorios de toda la universidad. Esa prueba la vemos claramente con el apoyo que brindó la sede de Medellín para el análisis de las muestras COVID. Entonces, somos de alguna manera muy beneficiados y muy bendecidos con esto. Y en esa dinámica que traemos este año, queremos seguir sumando acciones para aportar al cuidado de nuestra comunidad, y obviamente esto lo hacemos de la mano de nuestra comunidad académica. En este caso es de la mano de la Facultad de Enfermería y de la mano de nuestras comunidades. Entonces, por eso estamos hoy aquí, aunando esfuerzos y pues para que ustedes puedan disfrutar de este taller denominado Vacúnate. Es nuestra posibilidad de superar la COVID. Este taller es organizado por la Facultad de Enfermería de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia para la comunidad universitaria de la sede de Presencia Nacional Tumaco. Estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo, y por supuesto las comunidades del territorio que también forman parte de nuestra sede de Presencia Nacional Tumaco, están cordialmente invitados a disfrutar de este evento. Y por supuesto a todos los que están aquí conectados, una gran bienvenida. Deseo que este encuentro y que este evento nos dé herramientas muy valiosas para comprender esta enfermedad y comprender la importancia de vacunarnos. Bueno, en ese sentido, pues, después de agradecer inmensamente a la Facultad de Enfermería por organizar este tipo de eventos y por compartirlos con nosotros, pues también quiero darle las gracias al equipo que atenderá el tema en el día de hoy, que ya ustedes conocieron, la doctora Leonor Luna Torres. Ella, yo no quisiera dejar avanzar el evento sin reconocer sus fortalezas. La doctora Leonor Luna Torres, la profesora Leonor, es profesora de la Facultad de Enfermería de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Es licenciada en Enfermería de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. Leonor cuenta con una maestría en Gerontología Social de la Universidad Autónoma de Madrid y una maestría en Educación de Adultos de la Universidad de San Buenaventura. Es integrante de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, del Comité Editorial de la Revista de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y del Comité Editorial Internacional Archivo Geriátrico de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría. Es coordinadora del Grupo Académico de Enfermería del Anciano. También nos acompañan en este evento la profesora Luznelly Rivera Álvarez, profesora de la Facultad de Enfermería de la sede de Bogotá. Es enfermera graduada de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Bogotá. También cuenta con una especialización en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y una especialización en Enfermería en Cuidado Intensivo de la Universidad Nacional de la Universidad de Navarra. Tiene maestría en Enfermería, Salud Cardiovascular de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Bogotá y un doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona. Y el equipo también está integrado por María Fernanda Rojas, es geógrafa, maestrante en Biociencias y Derecho, profesional de apoyo en Extensión Solidaria e Innovación Social de la Universidad Nacional de Colombia.
A todas ellas, pues mi más cordial bienvenida y mis más sinceros agradecimientos por disponerse a este taller. Entonces, pues yo solamente quería resaltar digamos, este gran acompañamiento que tenemos en el día de hoy, invitarles a que nos dispongamos a comprender todo lo que nos quieren transmitir y como decía la profesora Laura, esto es más un encuentro, es un diálogo co-constructivo. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos enseñando, seguramente vamos a intercambiar conocimientos y saberes y aquí todos vamos a ganar. Entonces, también invito a los participantes a que presenten sus sugerencias, aportes, comentarios, presenten todas sus preguntas, inquietudes, todo lo que surja, que esto enriquecerá más este taller. A todos una gran bienvenida y profesora Leonor, tiene usted la palabra. Profesora Amanda Lucía, gracias por esas expresiones y manifestaciones. Su entusiasmo contagia y tiene más mérito el hecho de saber que aun cuando no tiene toda la infraestructura y los recursos, desafían cualquier adversidad. Solo quiero hacer dos precisiones. En este momento nos acompaña la comunicadora social Diana Samira Romero Criollo. Ella está vinculada con la Facultad de Medicina de la sede de Bogotá y debo decir que la iniciativa partió de la Facultad de Medicina y fuimos invitados profesionales de otros programas académicos y es la razón por la cual Enfermería fue una de las facultades que se unió a esta iniciativa. No es la única, la universidad está haciendo los mayores esfuerzos para llevar y educar a la gente, transformar realidades y ante todo entregarnos herramientas que nos permitan poder enfrentar esta agresiva pandemia. Entonces, siguiendo con la agenda, quiero invitarlos a que escuchen atentamente este mensaje que hemos seleccionado para nuestra presentación, que tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo, con el que hemos vivido en los últimos más de 15 meses. Se denomina Resistiré. Concentrémonos, cerremos los ojos, pongámonos en una posición de contagiarnos por el mensaje que la música nos lleva. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura
cuando en mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo. me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, Resistiré, resistiré. cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, Cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, en otras condiciones, si dispusiéramos de más tiempo, haríamos un ejercicio un poco para escuchar lo que significa escuchar este mensaje. Sin embargo, hemos querido utilizar la música para llegar con un mensaje de aliento esperanzador, pero a la vez que nos compromete a hacerle frente a ese virus. Eso significa resistir, ¿cierto? Y resistir es adoptar una serie de medidas que contribuyan a ese fin, que cada vez haya menos vidas sacrificadas, menos personas contagiadas y que recuperemos muchas de las cosas que la pandemia nos ha arrebatado. Bueno, quiero compartir cuál va a ser nuestra agenda para esta convocatoria y recordarles, comunidad tumaqueña, que ustedes no están solos, que alrededor de ustedes hay muchas personas que están pensando en su bienestar y están haciendo los mejores esfuerzos para que eso sea una realidad. Sabemos las dificultades que tienen en muchos campos de la vida de ese territorio. Pero también es entender que cada uno somos responsables de cuidar la salud y la vida. Y en la medida que nosotros lo hagamos propio, tendremos autoridad y tendremos la capacidad de contagiar o de trasladar ese mismo propósito a nuestras familias, a la comunidad, a los vecinos, a la misma comunidad de la sede de frontera de Tumaco. Entonces, el virus sigue permanentemente, se generan nuevas cepas. Esto cada día representa para la comunidad científica e investigativa nuevos retos y con ellos nuevos desafíos, pero también tenemos que reconocer que de no ser así, cuando uno mira lo que han significado las pandemias, no quiere decir que me conforme con las cifras que encontramos día a día, pero uno ve que nos estamos apropiando de recursos científicos y tecnológicos y gracias a eso hoy se está mitigando el efecto de una pandemia como la COVID-19. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro derrotero en el día de hoy? Ya les dije, esta es una respuesta de la universidad como universidad para hacer frente a la pandemia.
y es uno de sus objetivos. ¿Cuál va a ser nuestra agenda? Un poco detenernos a mirar qué le ha pasado a la humanidad a lo largo de su historia en términos de las pandemias que lo han azotado. Algunos más que imaginarios sociales, vamos a referirnos a algunas falsas noticias que circulan día a día y que han cobrado una importancia cardinal en la vida de los colombianos. Repasaremos algunos conceptos básicos y luego entraremos a mirar generalidades de las vacunas, haciendo énfasis en aquellas que en Colombia están siendo aplicadas. Hablaremos del Plan Nacional de Vacunación que el Gobierno Nacional ha venido impulsando. Queremos recomendarles a todos ustedes, no la vamos a ver porque sería disponer de 2 horas y 1 minuto para ver la película 93 días, que nos deja unas claras enseñanzas frente a lo que hoy vivimos. Es una película que uno la puede ver con sus amigos, así en forma virtual, con la familia, puede llevarla a muchos lugares y nos va a hacer comprender más la dimensión de lo que estamos viviendo y de la manera como lo estamos enfrentando. Luego serán ustedes los que tienen la palabra para contarnos qué aprendieron, qué avanzaron, qué novedad hubo en lo que nosotros transmitimos. Entonces, cuando nosotros repasamos la historia de las pandemias, encontramos situaciones muy dolorosas que la comunidad ha tenido que enfrentar. Si hablamos de siglos como el sexto, el octavo, pues en ese momento los avances científicos y tecnológicos no tenían el desarrollo que hoy podemos nosotros disfrutar. ¿En qué sentido? Hoy contamos con una gran cantidad de antibióticos para paliar bacterias particularmente, porque los virus no se valen de los antibióticos para ser eliminados. Hoy contamos con medios diagnósticos mucho más avanzados, con procesos de tratamiento más específicos y ha permitido que la calidad de vida de las personas reciba ciertos beneficios de esos avances científicos y tecnológicos. Cuando nosotros leemos en la historia lo que fue la peste justiniana, pues realmente nos asombra lo que pasó en aquella época, porque no solamente se comportó como una pandemia, sino que aparte de eso causó 11 epidemias, ¿cierto? Más o menos cada 8 a 10 años aparecía una epidemia como resultado de esa pandemia, como fue la peste justiniana, que afectó básicamente al Imperio Bizantino. El mismo emperador fue uno de los afectados por la pandemia, y se hicieron manejos que hoy uno los ve improcedentes, porque el problema sanitario se aumentó cuando los cadáveres eran llevados a fosas o privadas o a ciertos sitios, o se lanzaban desde las murallas al mar, y que el oleaje arrastrara estos cadáveres, y luego empieza a generarse un problema de orden sanitario, económico, social, bueno, todo lo que queramos aprender de eso. Esa peste fue causada por una bacteria que fue la Yersinia pestis. Luego aparece la peste negra, que también la denominan peste bubónica. ¿Por qué razón? Porque una de las manifestaciones en el ser humano fue justamente que aparecían unos bubones a nivel de las axilas y de las ingles. Entonces, a eso debió esa denominación de peste negra. La peste negra también cobró la vida de millones de personas. Se dice que más que lo que generó en pérdida de vidas humanas la Primera Guerra Civil. Luego encontramos una pandemia que fue supremamente devastadora con la humanidad, que fue la viruela en el siglo XVIII. Una pandemia que se prolongó en el tiempo y que generó, al ser tan virulenta y tan de fácil contagio, tenía una particularidad, y era que era fácilmente identificable las personas que se contagiaban de este virus, porque las manifestaciones se mostraban especialmente en cara, cuello, tórax
y miembros inferiores, dejando muchas veces deformidad en las personas. Pero en este momento aparece un científico inglés, Edward Jenner, que fue el que hizo una observación, además de que era médico, era granjero, y observó cómo las vacas experimentaban la viruela bovina y las ordeñadoras se ponían en contacto con el pus que drenaba por las ubres de las vacas y sin embargo ellas no se contagiaban de la viruela humana. No conforme con esto, entonces inoculó en un niño de 8 años pus en su organismo para mirar qué respuesta o qué reacción tenía e inclusive llegó a hacerlo con su propio hijo de pocos días de nacido. ¿A qué conclusión llegó el doctor Edward Jenner? Que la exposición a la viruela bovina creaba en el ser humano defensas para combatir en caso de que fueran atacados por el virus la especie humana. Entonces, aquí surge el primer descubrimiento al cual se le reconoce, aunque otros historiadores dicen que hubo una rusa investigadora que fue la primera en encontrar ese tipo de comportamientos, pero es a él a quien se le reconoce como el padre de la inmunología y se dice que es el ser humano que más vidas ha salvado en el mundo. ¿Por qué? Porque a raíz del invento de la vacuna y todos los experimentos que ello implicó, entonces ya se establece la norma de que todas las personas tenían que ser vacunadas contra la viruela. De tal manera que fue una tarea que se pusieron los gobiernos de turno, los estados a nivel mundial, que en 1980 esta vacuna, esta enfermedad llamada viruela, se consideró erradicada del planeta gracias a que hubo una gran cobertura en materia de vacunación y se adoptaron otras medidas sanitarias. Luego aparece el cólera en el siglo XIX, que fue transmitido a través de aguas contaminadas y que tuvo una propagación muy rápida y que aún todavía encontramos brotes de cólera en diferentes territorios y países que están muy relacionados con condiciones sanitarias deficientes en términos de servicios básicos como agua, alcantarillado, recolección o manejo de basuras. Luego surge una pandemia que fue la peste blanca o conocida como la peste de la tuberculosis. Recordemos que la tuberculosis principalmente afecta el sistema respiratorio, pero también puede haber una TBC a nivel renal o a nivel óseo, siendo las menos comunes. Esta también estuvo muy asociada con condiciones de hacinamiento, de mala alimentación, problemas de orden sociosanitario que experimentaban las personas en estos territorios donde fue más afectada. En ese orden de ideas, países africanos encontraron una alta tasa de incidencia de casos de tuberculosis. La tuberculosis aún sigue presente en nuestro país, por ejemplo, inclusive en los últimos años se ha identificado que la enfermedad se ha reactivado. ¿Por qué se logró controlar, más no erradicar? Porque justamente aparece la vacuna de BCG, Calmette y Guarín, que fue su descubridor, que llevó a que todo recién nacido, mientras no exista una contraindicación en las primeras 12 horas de nacido, debe recibir la vacuna de BCG justamente para protegerlo contra la exposición a este bacilo. Ya en el siglo XX, o sea, muy cerquita de nosotros, aparece la influenza. La influenza tiene una particularidad y es que las cepas cambian cada año. Por eso ustedes habrán escuchado que la gente que se vacuna contra la influenza se compromete a estar actualizando esa vacuna precisamente para que logre su cometido de proteger contra la cepa que va apareciendo cada año. Encontramos también en el siglo XX el SIDA, aunque algunos historiadores señalan que es más antigua, lo que pasa es que no se le había dado la importancia ni se había estudiado lo suficiente. Sin embargo, el SIDA, como tiene una forma de propagación mucho más franca, que es a través de los fluidos corporales de una persona contaminada a otra,
Por eso se ha logrado hacer un manejo mucho más controlado. No existe vacuna para el SIDA hasta el momento. Y luego en el siglo XXI ya aparece la temida pandemia del COVID-19, que es la que estamos viviendo desde comienzos del año pasado, pero que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud lo declaró como una pandemia. Siguiente. Esto a grosso modo. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros realmente con esta intervención? Desdibujar todas esas noticias falsas que se han originado, no solamente con relación a la pandemia, sino que nos vamos a centrar más en aquellas falsas noticias respecto de lo que es la vacunación contra la COVID-19. Hemos recogido aquí, el equipo que está trabajando en este tema, algunas de las expresiones de la comunidad. Muchas se repiten y las escuchamos de viva voz de manera constante. Para algunas personas en el territorio colombiano señalan que se está haciendo es una experimentación con los humanos. Nos están, en otras palabras, cogiendo de conejillos de indias. Que la vacuna no tiene otra intención que alterar el mapa genético del ser humano. Por otro lado, es debilitar o empobrecer ese sistema inmunológico que es el responsable de defender al organismo de la acción de los microorganismos patógenos, o sea, aquellos responsables de causar enfermedades. Se pone en duda o en tela de juicio que en un tiempo tan corto, si se le compara con lo que han gastado otras vacunas, se haya descubierto ya esa solución llamada vacuna. ¿Y por qué lo afirman? Porque la gente desconoce que los científicos y los investigadores han venido desde varias décadas estudiando la familia del coronavirus. Este que aparece uno es un ejemplar, pero la familia es una familia muy extensa que ha sido objeto de estudio por parte de científicos en diferentes latitudes del universo. Por otro lado, se dice que es una manera de ejercer un control natal, de provocar una pérdida de fertilidad en la raza siguiente, en la raza humana. Entonces, por otro lado, se afirma o hay quienes dicen que nos van a implantar un microchip y que con eso nos van a poder hacer todo el control de los pasos, de los movimientos que tiene la persona. Por otro lado, la gente señala que si es tan buena, si es tan efectiva, si está tan comprobada su efectividad, ¿por qué tenemos que seguir pegados o esclavos de las medidas de bioseguridad? Quizá una medida que se ha rechazado de manera muy frecuente es el tapabocas, por la incomodidad que produce, a algunas personas les fatiga, a otros les causa cierta reacción alérgica. Entonces consideran de que si ya hay una vacunación, si la gente ya recibió sus 2 dosis, ¿por qué hay que seguir esclavos a todas las medidas? El lavado de manos, el distanciamiento, el alimentarse bien, el hacer ejercicios, el ventilar la habitación y el saber manejar el estrés que nos está generando la pandemia. Entonces, eso no podemos nosotros darle crédito a esta información y es la universidad la que sale ahí a partir de las búsquedas, de las indagaciones que hacemos, de los reportes que llegan de diferentes partes del mundo, a catalogar esto como noticias que no tienen fundamento o noticias falsas. Y es lo que una de las razones que nos anima a estar en este conversatorio y en este diálogo. Pero para entender la dimensión del problema es necesario que empecemos por reconocer que hay unos conceptos que son fundamentales para entender lo que significa la pandemia COVID-19. Entonces empecemos por reconocer que es un brote. Seguramente que ustedes lo han escuchado a lo largo de su vida, que apareció en tal territorio, en tal sector, un brote de una enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, de difteria, de sarampión, de gastroenteritis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aparecen 2 o más casos de esa misma enfermedad en un mismo lugar, tiempo y personas.
¿cierto? Entonces ahí es cuando Salud Pública con su grupo de vigilancia epidemiológica tiene que salir a hacer la búsqueda y a comprobar y corroborar si efectivamente existe el brote, cómo se comporta, cuántas personas ha afectado. Por otro lado, tenemos entonces lo que es una epidemia, y ahí es donde acuño la propaganda de la película 93 días. Cuando nosotros nos referimos a una epidemia es que la presencia de un número mayor al esperado de los casos de una determinada enfermedad en un periodo de tiempo y en una región geográfica. Entonces, estos casos tienen un aumento demasiado rápido y masivo, que si las autoridades competentes no toman acciones de manera pronta, pues esta epidemia se sale del manejo, ¿cierto? Desborda las posibilidades de recursos sociosanitarios, económicos, todo lo que queramos encontrarle a eso, la epidemia puede llegar a tener resultados nefastos. Ocurrió, por ejemplo, en el caso de 93 días, que es en Nigeria, un país de África septentrional, que gracias al trabajo decidido, no solamente de las autoridades sanitarias, sino de un equipo investigador del hospital que se destinó para atender a estos pacientes, pudieron contener en más o menos 3 meses, por eso se llama 93 días, esta epidemia y evitar que más vidas humanas se sacrificaran. Siguiente. La endemia, nosotros vamos a escuchar, Colombia es un país endémico, por supuesto que sí, por nuestra condición de país tropical, por nuestras selvas, si bien es cierto, tiene bondades que no las podemos desconocer y son enormes, también tiene algunas condiciones que desde el punto de vista de salud nos hacen más susceptibles, por ejemplo, a la malaria, a la fiebre amarilla, a ciertos tipos de gripa. Entonces, hablamos de una endemia cuando una enfermedad en particular afecta o a una región o a un país. Por eso, por ejemplo, nosotros, seguramente algunos han sido objeto de esta vacuna contra la fiebre amarilla cuando van a desplazarse a otros países. A los colombianos nos exigen en determinados países, por ejemplo, de aquí mismo de Sudamérica, como es el caso de Brasil, el caso de Chile, estar vacunados contra la fiebre amarilla, y la vacuna no es que llegamos a colocárnosla en el aeropuerto o en el terminal, no, la vacuna nos la tenemos que colocar mínimo 10 días antes para darle tiempo a que esa vacuna empiece a generar su inmunidad, a crear sus anticuerpos, de tal manera que si llegamos a entrar en contacto con el mosquito responsable de esta enfermedad infectocontagiosa, pues tengamos esa protección ya desarrollada, estemos alertas a defendernos. Por otro lado, encontramos la pandemia, que es lo que hoy estamos viviendo y que yo creo no necesita mayor explicación. Esta enfermedad se propagó a nivel mundial cuando ya la OMS identificó esa condición, pues la declara porque es su responsabilidad, de tal manera que los gobiernos de turno, los estados y en general el mundo entero empiece a tomar acciones para enfrentar esa pandemia como tal. Pero también es necesario que entendamos qué es la inmunidad. La inmunidad no es otra cosa sino resistirnos, ahí sí, como decía la canción, resistirnos a que ese virus nos afecte en nuestra integridad, en nuestra condición de salud y de vida. Esa inmunidad o puede ser adquirida porque se padece la enfermedad, ¿cierto?, que es lo que muchos han tenido que experimentar dolorosamente, en algunos más agresivos que en otros. O es adquirida, es el caso de quienes nos hemos acercado a que nos apliquen, nos administren la vacuna como una forma de adquirir esa inmunidad. Ninguna vacuna hasta el momento nos ha dicho que el 100% nos garantiza de que no nos vamos a contagiar. Hasta la saciedad nos insiste, la vacuna solo hace una parte, y ustedes escuchan que esta tiene el 73, el 76, el 84, ¿cierto? Porque necesita para completar ese 100% de ayudas adicionales que están representadas en esas medidas y que nosotros tenemos que ser responsables de asumirlas.
Bueno, por otro lado, un virus no es más que un agente infeccioso microscópico acelular, o sea, quiere decir sin presencia de una división celular, que solo se replica dentro de las células de otros organismos. Es lo que está haciendo en la especie humana. Un virus puede atacar tanto a animales como al ser humano. En el caso del COVID, está siendo muy centrado toda su agresión en la especie humana y es lo que en este momento estamos tratando de combatir. Siguiente. ¿Qué es una cepa? Ustedes por los medios de comunicación seguramente escuchan en diferentes horas del día que dicen aparece una nueva cepa. Entonces hablamos ahora de la alfa, la beta, la gamma, la delta, y por no estigmatizar a los países de donde se encontró el foco primario. Pero básicamente es una población de microorganismos de una sola especie. Que están emparentados. Acuérdense que yo les decía que la familia del coronavirus es una familia extensa. Y aquí un ejemplar que hoy nos está agrediendo es el COVID-19, pero como tal la familia, entonces por eso cada vez aparecen la cepa de la India, la cepa proveniente de Brasil, de Inglaterra, ¿cierto? Y cada cepa también tiene un comportamiento especial desde el punto de vista de cómo se manifiesta, cómo agrede el organismo, qué causa en el organismo del ser humano. Siguiente. Una mutación es sencillamente un cambio en la secuencia del responsable de nuestro material genético, que es el ADN de los seres vivos. Entonces, por eso decimos que hubo una mutación, y no solamente se habla ahorita en el caso de las pandemias, se ha hablado mucho en el caso del cáncer, por ejemplo, y en el caso de algunas enfermedades inmunosupresoras. Bueno, siguiente. El coronavirus, que es una familia muy extensa, de las más grandes que nosotros podamos estudiar desde el punto de vista de la biología o de la microbiología. En el caso de que estos corona afecten a la población humana, pueden generar desde un leve resfriado común, ¿cierto? Que puede pasar inadvertido porque la sintomatología no llega a ser muy agresivo, hasta llegar al síndrome respiratorio agudo severo, que es el que ha llevado a mucha gente a consultar a los servicios de urgencia. Los más graves llegan a las unidades de cuidado intensivo, algunos logran sobrevivir, otros lamentablemente pierden la batalla contra este virus. Siguiente. Los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que forman parte de ese sistema de defensa del organismo y que están circulando por todo el torrente sanguíneo del cuerpo humano. Para que nosotros tengamos bien esa capacidad de respuesta, necesitamos que el sistema inmunológico tenga una sana alimentación, que aprendamos a manejar situaciones de estrés, que no estemos destruyendo nuestras neuronas porque son las únicas células del organismo que no se recuperen. Una vez se mueren, quedaron muertas y entonces cada vez serán menos las que vamos a tener para ejercer esa función. Siguiente. La inmunidad de rebaño, hacia allá estamos nosotros en Colombia avanzando, a que un 70% de la población, si el censo del 18 de población y vivienda nos dijo que superamos los 51 millones de colombianos, ¿qué quiere decir? Que de ese grupo de los 51, porque ahí no estamos contando los niños, la vacunación con los menores, y hablo menores, son los de menores de 18 años, apenas está empezando en condiciones de morbilidad que ya determinó el ministerio y que la profe Luz Nelly ahora va a señalar esas 27 enfermedades que aparecen en el nuevo Plan Nacional de Vacunación. Entonces, el hacer conscientes de que la vacuna se convierte en una medida de protección específica es lo que nos va a garantizar que cada vez un número mayor de personas estén inmunes a la acción de ese virus que es letal, que es muy agresivo, que tiene una capacidad de propagación muy rápida. Cuando esta inmunidad se logre,
pues cada vez el virus va a encontrar menos oportunidades para sobrevivir y seguir haciendo estragos en la vida del ser humano. Siguiente. La vacuna no es más que un preparado que una vez inoculado en el organismo y que ha sido producto de muchos ensayos experimentales, generalmente primero con animales y luego si los ensayos dan los resultados esperados, se aplica ya o se administra al ser humano. Vale la pena decir que en el caso de los menores de 5 años, el grupo de vacunas y completando con las de adultos y las embarazadas, hoy en día en Colombia tenemos aproximadamente 27 vacunas que tienen acciones muy específicas en cada caso. Las vacunas pues son fabricadas o a partir de virus o vivos o a partir de bacterias, ¿cierto? Y cada una tiene unas particularidades específicas de acuerdo al proceso en que hayan sido fabricadas. Los virus y las vacunas se clasifican en vacunas provenientes de virus o víricas y de origen bacteriano, porque también hay enfermedades que son producidas por bacterias y son de tipo infectocontagiosas, que hoy en día también están presentes aún en la humanidad. Siguiente. Hay vacunas vivas o atenuadas y hay vacunas muertas o inactivadas. Todo depende del proceso de elaboración y de fabricación, desde que se descubren hasta que son entregadas ya para la administración a la especie humana. Siguiente. Veamos entonces qué es lo que hace una vacuna. Ustedes se dan cuenta que la mayor parte, la casi totalidad, se excluye, por ejemplo, la vacuna del polio, que es una de las orales, aunque ya hoy en día tenemos una dosis que es intramuscular, ¿cierto? Y la del virus de la gastroenteritis. De resto, las vacunas son intramuscular. Nosotros tenemos músculos a lo largo del cuerpo y una de las áreas en donde hay un tejido muscular es a nivel del deltoides, o sea, en la parte superior del antebrazo. Una vez que se inocula, que son cantidades mínimas, lo máximo que se administra en una vacuna es 0.5, o sea, medio centímetro cúbico, con una aguja muy pequeñita porque ahí no tiene que atravesar tanta cantidad de tejido. Entonces, ¿qué es lo que hace esa vacuna? Para que logre hacerse efectiva, necesita más o menos de 2 a 3 semanas para que ya ese organismo la asimile, ese preparado llamado vacuna, y empiece a ejercer esa inmunidad. No es que yo me vacuné el domingo, ya como hoy es miércoles, ya estoy vacunada. No, todavía sigo con el mismo riesgo y tengo que esperar. El doctor Ordóñez, un epidemiólogo, por ejemplo, dice que lo ideal 3 semanas para que uno considere. Y más aún, la protección se alcanza cuando hemos recibido las 2 dosis. Una dosis no es suficiente. Una dosis es como, ya empecé el trabajo, pero aún continúa, ¿cierto? Y continúa o a los 21, a los 28, a las 12 semanas, como pasa con la AstraZeneca, que recibimos la segunda dosis. En ese momento tenemos la certeza de que estamos vacunados contra COVID-19. A veces la gente abandona en la mitad del camino las vacunas y no solamente ocurre con el COVID, ocurre sobre todo con aquellas que tienen refuerzo, la difteria, tétano, tosferina, por ejemplo, que requieren un refuerzo. A los 18 y a los meses y a los 5 años, la gente por diferentes circunstancias no completa para los niños el esquema de vacunación. Entonces, básicamente entran esos anticuerpos a defender el organismo y lo hacen a través de las arterias y de las venas, que es por donde fluye la sangre. Siguiente. Bueno, ustedes van a encontrar otro elemento que lo trabajamos mucho y es una medida que dispuso el ministerio, no con el COVID ni con la pandemia, sino siempre que hay ciertas intervenciones que afectan nuestra integridad o que ponen en riesgo nuestra condición de vida o de salud. Y hablamos del consentimiento informado, que no es otra que la expresión voluntaria que hace la persona frente a una propuesta que se le hace, por ejemplo, a una cirugía,
a ciertos procedimientos diagnósticos, a ciertos tratamientos o en este caso a ser objeto de la vacuna. Ese consentimiento no es suficiente confirmarlo. Antes de firmar como una actitud responsable, debemos leer el contenido del mismo. Siguiente. La ciencia, afortunadamente, hoy da una respuesta a la humanidad y esa respuesta se traduce en que disponemos de un sinnúmero de vacunas que ya han sido altamente estudiadas y comprobadas y que se han puesto al servicio de la humanidad en todos los continentes. Desde el año pasado empezó ya a ser esta una respuesta frente al COVID-19. Siguiente. La historia de las vacunas, yo ya les decía el caso de la vacuna de la viruela. Fíjese que anteriormente las primeras causas de morbimortalidad en el mundo eran las enfermedades infectocontagiosas. Era entendible, no teníamos agua potable, no recogíamos bien la basura, aunque no es que lo estemos haciendo tan bien porque agredimos el medio ambiente y en eso tenemos que replantear acciones. Pero el acceso a la salud no tenía la cobertura que tiene hoy, los antibióticos, los medios de diagnóstico. Entonces, esas enfermedades infectocontagiosas, muchas ya están bastante controladas, sin embargo, todavía seguimos viendo personas que se afectan por el cólera, por la rabia cuando nos muerde un animal. En el caso de la viruela, pues ya fue erradicada por fortuna para la humanidad porque fue una enfermedad, una pandemia que cobró millones de víctimas en el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que reconocer? Que esto es el resultado de múltiples investigaciones. Fíjese que acá en nuestro país, por ejemplo, el doctor Partarroyo y su equipo duraron décadas estudiando la vacuna de la malaria y aún no hay una que satisfaga a la comunidad científica para decir que ya existe una vacuna para combatir la malaria que afecta a un sinnúmero de personas. Siguiente. Entonces, ahora vamos ya a entrar a lo que es el Plan Nacional de Vacunación contra COVID, que el gobierno, a partir del decreto 109 del 29 de enero del 21, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, pone a disposición de la sociedad colombiana y establece unas fases y establece unas etapas. Entonces, partimos del hecho de que somos 51.049.498. Llegar a la inmunidad rebaño implica que más de 35 millones de personas, no solamente de colombianos, sino de personas que habitamos el territorio colombiano, hayamos recibido la vacuna con el esquema correspondiente. Últimamente llegó la de Johnson & Johnson, la Janssen, que es la única que tiene una dosis y que ya hemos escuchado que se va a priorizar para aquellas zonas apartadas del territorio colombiano donde es más difícil que la gente haga 2 desplazamientos para recibir sus 2 dosis. Entonces, sabemos que se han establecido una serie de criterios para la vacunación, que hay también el mecanismo COVAX, que ha sido el que ha posibilitado también acceder a un número mayor de vacunas. No perdamos de vista que nuestro país es un país con inequidades, con dificultad en recursos económicos, con una deuda externa bastante grande y que será más visible con todo lo que ha generado la pandemia en términos de inversiones en recursos sociosanitarios, en instalar unidades de cuidado intensivo que son las más costosas para la atención de los pacientes, y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista cuando estamos de pronto haciendo señalamientos de lo que se ha dejado de hacer o de lo que se ha hecho y nos parece que no es lo correcto. Entonces, es entender lo que tenemos, optimizar esos recursos y con nuestra actitud sí que podemos sumar a la solución y no sumar a aumentar el problema. Siguiente. La estrategia, ustedes saben que ya se han ido incorporando, las fases siguen siendo las 2, pero se han ido
incorporando otras medidas que si antes fueron las comorbilidades y la edad, aparte del personal sanitario, pues hoy la investigación ha demostrado otras necesidades y es lo que la profe Luz Nelly les va a comentar cuando hable de la priorización con 27 comorbilidades. Dejo ahí mi intervención y doy paso a la profesora Luz Nelly, quien va a presentarnos una información muy interesante que da continuidad al tema. No sin antes agradecerles su atención. Gracias, profe Leonor, por su presentación y tal como lo mencionaba anteriormente, el 9 de junio del 2021 el Ministerio de Salud publica el decreto 630 de 2021, donde muestra toda una serie de modificaciones a las etapas que tenía proyectadas el Ministerio de Salud en su Plan Nacional contra el COVID. Como bien mencionaba la profesora, este decreto modificó la etapa 3, donde en esta etapa se incluyeron la población entre 12 y 59 años con comorbilidades. Aproximadamente 27 comorbilidades fueron incluidas, además de las que ya estaban incluidas, que era la enfermedad hipertensiva, la diabetes, la insuficiencia renal, tuberculosis, el EPOC, el asma. Se incluyeron entre estas las personas que están en espera de trasplantes de órganos vitales, enfermedad isquémica o enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca, las arritmias cardíacas, desórdenes neurológicos, antecedentes de enfermedad cerebrovascular, síndrome de Down, inmunodeficiencia primaria, esquizofrenia, autismo, trastorno bipolar, discapacidad intelectual u otros trastornos mentales debido a lesión de disfunción cerebral o a enfermedad somática, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico y espondilitis anquilosante y vasculitis, entre otras. Adicional a ello, también modificó lo que fueron las etapas 4, en la cual se incluyó a la población de 40 a 49 años, y en la etapa 5 hay algo que llama la atención, es que incluyen población de 12 años y más sin comorbilidades y que no hayan sido vacunados en las anteriores etapas. Siguiente, profe Leonor. Bueno, esta fue la semana anterior, escuchamos al ministro Ruiz, donde nos informa que las personas entre 45 y 49 años ya podían asistir a los puestos de vacunación, además de las incluso sin necesidad de cita ya podían asistir. También corrobora que en la etapa 4 van a continuar pues la tripulación de barcos internacionales de carga, el personal aeronáutico de alto riesgo, el talento humano de comisarías de familia, trabajadores de la UNGR que atiende emergencias, entre otros. Siguiente. Bueno, vamos a hablar entonces cuál es el paso a paso para recibir la vacuna, cómo es el proceso. El primer paso es sensibilizarnos e informarnos sobre la COVID-19, sobre la vacuna, qué es lo que estamos haciendo mediante estos talleres de sensibilización. Y lo que ustedes también están realizando de informarse, de participar activamente en ello. El segundo paso es recordar que la EPS a la cual estamos adscritos se comunican con nosotros por correo electrónico o por vía telefónica para indicarnos el día y la hora en la cual vamos a ser vacunados. El siguiente paso es desplazarnos a la institución de salud, siempre siguiendo las medidas de bioseguridad y en el caso de adultos mayores, ir acompañado de otra persona. Siguiente. En el sitio de aplicación nos van a explicar todo lo que está relacionado con el tipo de vacuna, con la dosis, con el sitio de administración, con la vía de administración, con los cuidados postvacuna que debemos tener en cuenta. Allí nos van a indicar
sobre la firma del consentimiento informado, que lo mencionó anteriormente la profe Leonor, y que es muy importante que lo leamos con atención. Como lo mencionamos, es una expresión voluntaria de la administración de la vacuna. Y seguidamente vamos a recibir la vacuna, guardando pues todos los cuidados que nos vayan a indicar. Siguiente. Bueno, entonces vamos a mencionar cuáles vacunas en Colombia actualmente hemos recibido. Entonces, en Colombia se han recibido más de 19 millones de vacunas contra la COVID, según el Ministerio de Salud. Una de las vacunas que hemos recibido es la vacuna Pfizer. Esta es una vacuna que contiene fragmentos de RNA mensajero del virus que son inoculados y que instruye, es como que da una receta a nuestro cuerpo para que forme una proteína específica para ese virus, y de esta manera también nuestro cuerpo cree o desarrolle esa inmunidad con los linfocitos y los anticuerpos que había mencionado anteriormente la profesora Leonor. Esta vacuna, como ven ustedes, se aplican en 2 dosis con un intervalo de 21 días y la efectividad es del 95%, tiene alta efectividad, no el 100%, pero sí tiene una alta efectividad del 95%, y su aplicación es a nivel intramuscular en el brazo no dominante. La siguiente vacuna, que es la vacuna Moderna, que de igual manera que la anterior vacuna, la de Pfizer, también está realizada con fragmentos de RNA mensajero. Estas 2 vacunas requieren de ultracongelación. Recuerdan cuando al comienzo estaban con las neveras de ultracongelación, era específicamente para estas vacunas. Esta vacuna tiene una eficacia del 91.9%. Al 94%, también se aplica en 2 dosis con un intervalo de 28 días y su aplicación es intramuscular en el brazo no dominante. Es por ello que nos insisten en que siempre que vayamos a la vacuna, llevemos vayamos en una camiseta, que vayamos con manga corta para facilitar la aplicación de esta vacuna. Si bien vemos la vacuna se administra en una jeringa muy delgadita, que es precisamente la de 1 mililitro, y la dosis, por ejemplo, en este caso es de 0.5 mililitros, o sea, es casi que la mitad de esta pequeña jeringa. La siguiente es la vacuna de AstraZeneca. Esta vacuna, su dosis es de 0.5 mililitros, su administración es en 2 dosis, separadas entre 4 y 12 semanas de diferencia. Esta tiene un mecanismo que es un vector viral, es decir, se usa un virus que es conocido, que no causa la enfermedad, pero que a este se le inserta la información genética del virus que queremos que produzca la protección, y es como un GPS que cuando se inocula en nuestro organismo, es como un GPS que da las instrucciones a nuestros anticuerpos para que genere esa respuesta inmunitaria. Esta tiene una refrigeración de 2 grados centígrados a 8 grados centígrados, es decir, no necesita estas grandes neveras de ultracongelación. Y aquí vemos que los intervalos son más largos, de 4 a 12 semanas de diferencia. Incluso se ha dicho que el intervalo más largo, es decir, de 12 semanas, se asocia con mayor eficacia de la vacuna. La efectividad es del 70% y también la aplicación de esta es intramuscular. La siguiente vacuna es la vacuna de Sinovac, su dosis es del 0.5 mililitros y también se administra en 2 dosis separadas entre 14 y 28 días de diferencia. Tiene diferentes porcentajes de efectividad, está el 50% para casos leves de COVID-19, protege en 80% en casos moderados y protege en un 100% de mortalidad. Este es un virus inactivado, que quita la capacidad de infectar y de causar daño, pero sí produce una respuesta inmune ante la COVID. Este es un vial también, como mencionaba, se aplica a nivel intramuscular y también una refrigeración va entre 2 y 8 grados centígrados. La siguiente vacuna es la de Janssen, que es la vacuna que mencionó la profesora Leonor, que está reservada para personas que viven en sitios alejados o que tienen dificultad para volver nuevamente a los sitios de vacunación, precisamente porque es de única dosis.
Tiene una efectividad del 66%, también su aplicación es intramuscular en el brazo no dominante y también utiliza la tecnología de un vector viral de manera similar a la AstraZeneca. Luego de que nos administren alguna de estos viales, alguna de estas vacunas, pues nos van a entregar un carnet de vacunación en el cual es importante que lo conservemos porque allí nos van a consignar la fecha de la segunda dosis. Entonces es importante tener muy en cuenta esta fecha para asistir y para cumplir, digamos, esta vacunación. Siguiente. También es importante tener en cuenta que una vez nos han vacunado, nos han dado el carnet, debemos permanecer en el sitio de la vacunación alrededor de 15 a 30 minutos. Esto para vigilar que no tengamos ninguna reacción alérgica. Sin embargo, cabe decir que para las personas que nunca han tenido un antecedente de alergia o han hecho alguna reacción anafiláctica, este tiempo puede ser de 15 minutos. Se ha informado que hay algunas posibles reacciones secundarias tras la administración de las vacunas, como pueden ser el dolor y el entumecimiento en la zona de administración de la vacuna. Puede haber fiebre precisamente porque se está activando todo el sistema inmune, pero esto es propio de una administración de una vacuna. Recordemos incluso cuando se administran las vacunas en los infantes, muy frecuentemente desarrollan esta reacción secundaria de la fiebre y por ende generan escalofríos o puede generar esta dinamia, este decaimiento o incluso hasta dolores de cabeza. Se habla incluso que la tasa de reacción alérgica en estas vacunas es de 1 persona por 100.000 personas vacunadas o incluso por 200.000 personas vacunadas. Es decir, que la tasa de reacciones alérgicas pues son bajas teniendo en cuenta el porcentaje de la mortalidad que está generando el coronavirus como tal. Bueno, ¿qué consejos útiles post vacunación debemos tener en cuenta para reducir el dolor y las molestias donde recibió la vacuna? Importante aplicar un paño limpio, frío y húmedo sobre el área. Podemos coger hielo y envolverlo en este paño y hacernos paños con este hielo frío sobre el área para evitar el dolor, para disminuir la inflamación. Importante también seguir ejercitando el brazo, seguir usándolo. Y si llega a presentarse la fiebre, usar medios físicos antitérmicos, que es lo mismo que tomarnos una ducha con agua tibia o colocarnos paños de agua tibia o agua fría en zonas como lo que es la frente, la zona de las axilas, para ayudar a bajar la temperatura. Importante beber mucho líquido porque cuando tenemos fiebre solemos deshidratarnos y usar ropa liviana. Algo muy importante y que no debemos olvidar y que queremos seguir insistiendo es que después de la vacunación es importante continuar con las medidas de bioseguridad. Como lo mencionaba anteriormente la profesora Leonor, los infectólogos y epidemiólogos nos dicen que la inmunidad se logra después de la segunda dosis, incluso casi que 3 semanas a 1 mes o más se logra esa inmunidad. Entonces es importante continuar con las medidas de bioseguridad. Esto quiere decir que una persona recién vacunada puede infectarse nuevamente o puede infectarse del virus porque todavía el cuerpo está en ese proceso de generar la inmunidad. Entonces es necesario que las medidas de bioseguridad las continuemos, además porque como se ha dicho, las vacunas no cubren un 100% de garantía de protección contra el virus, entonces es necesario que nosotros apoyemos ese otro porcentaje restante con medidas de bioseguridad que todos las conocemos y que siempre es importante traerlas a colación. En este caso, pues mantener la distancia. La OMS nos dice que al menos de 1 metro, el Ministerio de Salud nos insiste de aquí de Colombia que sea al menos de 2 metros. Limpiarnos las manos frecuentemente, el lavado de manos es súper fundamental. El toser o estornudar cubriéndonos con el codo flexionado. El ponernos el tapabocas
Y la aireación es muy importante y le están dando mucha importancia al mantenernos en espacios bien ventilados, abrir ventanas, estar en espacios abiertos. Se ve que es una medida súper efectiva de la misma magnitud que, por ejemplo, el lavado de manos. La siguiente es, como muchas veces hemos visto y como profesionales de salud nos inquieta que a veces, pese a que es una medida que llevamos ya casi que más de un año, vemos, sin embargo, que a veces hay errores en la colocación del tapabocas quirúrgico. Entonces, queremos traer en esta breve diapositiva unas breves indicaciones de cómo ponernos un tapabocas quirúrgico, que son estos tapabocas médicos. Algo que es muy importante y es que siempre antes de tocar el tapabocas es importante lavarnos las manos con agua y jabón, mínimamente durante 40 segundos. ¿Cierto? No a veces que a la carrerita no, y a veces hay incluso hasta la OMS tiene su estrategia multimodal de lavado de manos, que tiene 11 pasos para el lavado de manos, en la cual busca que se haga un lavado interdigital en el dorso de la mano, a nivel de uñas, a nivel de muñecas. Es importante verificar que el tapabocas no presente desgarros, no presente agujeros y menos que esté húmedo, porque todo esto puede generar mayor contaminación. Es importante también mirar cuál es el lado que corresponde a la parte superior del tapabocas. Entonces, la parte superior del tapabocas suele ser ese lado que tiene la tira de metal que se ajusta a nuestra nariz. Esa es la parte superior del tapabocas. Y luego identificar cuál es la cara exterior del tapabocas. La cara exterior del tapabocas son esos 3 pliegues que vemos en la imagen, cuando giran, cuando están apuntando hacia abajo. Así se garantiza que el lado exterior esté hacia afuera. Esto es importante porque en muchas ocasiones yo me he encontrado, a veces voy y encuentro, por ejemplo, personal, los cajeros, con el tapabocas contrario, ¿sí? Es decir, el lado exterior queda hacia adentro. Primero, este lado exterior es el impermeable, entonces esto va a ocasionar que la persona no pueda respirar y que toda la humedad se le vaya a quedar en la cara. Y segundo, al quedar digamos, de esta manera incorrecta, o sea, quedando la cara exterior hacia adentro, los pliegues van a quedar de tal manera que ahí pueden entrar los microorganismos hacia nosotros. Entonces, por esto es muy importante que identifiquemos la cara exterior del tapabocas. Es algo muy sencillo, pero que es clave y que es importante que incluso ustedes, como promotores en su comunidad, también puedan llevar esta información. En conclusión, entonces, la cara exterior es aquella en la que vamos a tener los pliegues dirigidos hacia abajo. Generalmente en los tapabocas como este que está aquí es el color más fuerte. Sin embargo, yo he visto que hay tapabocas blancos, de color negro, entonces quizás por el color no quisiera que se guiaran tanto, sino por los pliegues que van hacia abajo y impiden que se queden los microorganismos dentro de los pliegues. Bueno, importante ajustarse muy bien con dedo índice y pulgar la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz y que cubra todo el tapabocas, lo que es nariz, lo que es boca y lo que es esta zona del mentón. Siguiente. Para quitarlo igual también debemos tener pues mucho cuidado, que es el lavado antes de tocar el tapabocas y después de tocar el tapabocas, y siempre retirándolo de las tiras detrás de las orejas sin tocar la cara externa del tapabocas. Esto es muy, muy importante. Desecharlo y siempre en un recipiente cerrado para proteger también a las personas que recogen la basura, ¿no? Las personas que limpian las calles, evitar que se contaminen por una imprudencia nuestra. Siguiente. Bueno, y la OMS también nos está recomendando en la estrategia Sanos en Casa la importancia de seguir comiendo de manera saludable. Recordemos que estas estrategias nos ayudan a generar defensas y esto es lo que necesitamos, que tengamos un buen sistema inmune. Entonces, el comer saludablemente es una muy buena estrategia. El sueño reparador, el cuidar nuestra salud mental, manejar adecuadamente el estrés, todas estas preocupaciones que incluso se agudizan en una etapa como la que estamos viviendo actualmente, el mantenernos activos haciendo ejercicio y el dejar el tabaco, son estrategias que nos dice la OMS que contribuyen a fortalecer nuestro sistema inmune y a ayudarnos en esta situación de pandemia.
Algunas preguntas respecto a la vacuna que surgen. Entonces, ¿en qué casos está contraindicada la vacuna? Personas con antecedentes de reacción alérgica fuerte a algún componente de la vacuna, en concreto el polietilenglicol, es el componente. No se recomienda, bueno, esta contraindicación de que no se recomienda la vacuna para menores de 18 años es algo que todavía estamos en estudio, porque si bien el decreto ya nos dice que vamos a empezar con vacunación mayores de 12 años, entonces esta será algo que aún falta precisar con mayores estudios. En mujeres embarazadas solo se recomienda si los riesgos superan los beneficios. Por ejemplo, mujeres embarazadas que que son trabajadoras del área de la salud, en ellas se mira la pertinencia o no. Si está realmente muy expuesta, se valora si es pertinente la administración o no. Personas que en los últimos 14 días a la vacunación hayan recibido otra vacuna, tampoco se administra, o personas que lleguen al momento de vacunación con fiebre o que se sospeche que haya algún proceso infeccioso, tampoco se contraindica la vacuna en estos casos. Siguiente. Bueno, otras inquietudes. Si las personas han sido COVID-19 positivas, ¿se deben vacunar? La respuesta es sí, deben vacunarse, y deben vacunarse 3 meses después de haber padecido la enfermedad. Esto es súper importante. Siguiente. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad que da la vacuna COVID-19? Hasta el momento no existe una única respuesta. Esto sí es algo que se sigue estudiando por parte de científicos e investigadores del mundo en este comportamiento. Si yo estoy vacunado, ¿debo tener alguna medida de bioseguridad? Sí, importantísimo continuar con las medidas de bioseguridad, como mencionamos, el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso adecuado del tapabocas. Siguiente. Y queremos dejar esta frase para finalizar, y es: lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace. Entonces, esto es una invitación que queremos realizar a ustedes y comprometerlos como agentes activos en la divulgación de esta enfermedad, en su comunidad, en sus familias. Ahora vamos a darle paso a Diana. Ella nos va a presentar las siguientes actividades, unas actividades muy interactivas de gamificación que nos van a ayudar a mirar qué tanto comprendimos de la presentación de hoy, de pronto aclarar algunas dudas. Es una didáctica que nos va a ayudar a evaluar hasta dónde logramos o no nosotras como talleristas ser claras con ustedes y que hubieran podido comprendernos. Entonces le doy paso a Diana. Recuerden, pueden hacer sus preguntas por el chat y comentarios o aportes. Bueno, muchísimas gracias, profesora Luz Nelly, por todas estas herramientas que nos han brindado el día de hoy. Profesora Leonor, muchas gracias. Quiero, antes de empezar a compartir mi pantalla, profe Leonor, por favor, te pido que dejes de compartir la tuya para yo poder compartir la mía. Quiero recordarles, por favor, que en el chat estamos colocando el link de asistencia para que, por favor, se registren. Entonces, voy en este momento a compartirles mi pantalla. Listo, por favor, ¿me podrían confirmar si la están viendo en este momento? Sí, señora. Sí. Listo, muchísimas gracias. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. La idea es que ustedes, por favor, contesten. Pueden abrir su micrófono. Yo les voy a ir mostrando unas pistas que nos van que están aquí señaladas. Aquí con el cursor les estoy mostrando. Aquí nos aparece una pista. Luego nos aparece otra, y la idea es que ustedes puedan decirnos qué creen, a qué concepto creen que apuntan estas pistas que les voy a ir mostrando. ¿Listo? Entonces, arranquemos. La primera pista dice: ayuda a nuestro organismo a desarrollar inmunidad contra el virus. La siguiente pista es:
con ella no tenemos que contraer la enfermedad para desarrollar inmunidad. Entonces, ¿ustedes qué creen que es? La vacuna. La vacuna. La vacuna. La vacuna. Sí, señores, así es, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Listo, entonces vamos con esta. Es una manifestación de la enfermedad por COVID-19. La siguiente pista es sensación de falta de aire. La siguiente pista, la piel se puede mostrar de color azul. Por ahí escuché a alguien. ¿Cómo? Ahogo, dificultad Ahogo. para respirar. Bien, miremos a ver qué nos dice. Sí, señores, dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria es una alteración en la que la entrada de oxígeno al organismo, en donde hay una alteración pues en la entrada de oxígeno al organismo. Si llegara a tener esta dificultad, comuníquese con su médico o EPS. Listo, vamos a ver, denme un segundito. Ay, vamos a mirar esta otra. Este ejercicio que vamos a hacer a continuación está relacionado con cuando ustedes ya toman la decisión de que nos vamos a vacunar, ¿cierto? Ya dijimos, vamos a vacunarnos, queremos hacerlo. Entonces, ¿cuál es esa ruta que queremos seguir o que hay que seguir para lograrlo? Entonces, la primera es, yo les voy a leer una premisa, una frase, y ustedes van a escoger de estas tres opciones cuál es la adecuada. Entonces, la EPS a la cual estás adscrito se comunicará contigo por correo electrónico o vía telefónica para indicarte 1. Fecha, hora y lugar de vacunación. 2. La forma correcta de lavarte las manos. 3. Lo bien que te ves el día de hoy. ¿Cuál es la elección? La primera. La primera. La primera. Muy bien. Pero también que se comuniquen y nos digan que estamos bonitos. Eso nunca lo hacen. Bueno, siguiente. Bueno, cuando llegue el día de tu vacunación, debes desplazarte a la institución de salud y mantener todas las medidas de bioseguridad que son: 1. Ponerse uniforme de astronauta y llevar un palito para empujar a la gente que no se acerque mucho. 2. Tapabocas bien puesto, lavado de manos, distanciamiento de 2 metros. Recuerda ir acompañado a la cita. Y 3. Tapabocas colgando de la oreja, saludar de pico, mantenerse cerca de otras personas. ¿Cuál es la recomendación? La segunda. La segunda, muy bien. La 2, pero con el palito. Bueno, nos toca llevar el palito, muy bien. Bueno, la siguiente. Bueno, en el lugar de vacunación te explicarán la siguiente información relacionada con la vacuna. 1. Cantidad de fotos que se han tomado con las vacunas y cuántas personas no quieren ser vacunadas. 2. Tipo de vacuna, dosis, sitio de aplicación, vía de administración y cuidados postvacuna. 3. Nombre de la aerolínea en la que viajaron las vacunas y cuántas vacunas caben por caja. ¿Cuál es? La segunda. La segunda, muy bien, vamos a ver. La siguiente. Para autorizar que te pongan la vacuna debes: 1. Leer y firmar el consentimiento informado. 2. Hacer el juramento a la bandera. 3. Llevar 5 tapas de gaseosa. ¿Cuál será? La primera. La primera. Muy bien. Faltó la bendición, porque pues con eso. Pareciera que fueran más tapas, pero bueno. Bueno, vamos con la siguiente. Al momento de ser vacunados, debo: 1. Estirar los brazos durante 10 minutos. Saltar de alegría. Seguir cada recomendación por parte del personal de salud. La 3. La 2. Cuando nos toque a nosotros va a tocarse la 2. La 2 y la 3. Decía todas. Bueno, esta nos dice: te será entregado tu carnet de vacunación. En el caso de que no recibas la vacuna que requiere 2 dosis, en el carnet se te consignará
En el caso de que requieras, de que recibas la vacuna que requiere 2 dosis. Entonces, vamos a tener la fecha de la segunda dosis. 1, esa es la primera opción. La segunda es un subsidio para el refrigerio. Y la tercera opción es una nota deseándote buen día. ¿Cuál de esas? La primera. La primera. La primera. La fecha, Pero también ojalá la sí. segunda, que nos dieran un subsidio. Muy bien, La que nos primera den, o que nos todas den, las anteriores. que nos den también refrigerio. Bueno, muy bien. Bueno, debes permanecer por 30 minutos en el lugar de la institución que te indique el personal que te atienda para, 1, verificar que no tengas ninguna reacción negativa a la vacuna. 2, escuchar una charla sobre dieta saludable. O 3, hablar y socializar con otras personas vacunadas. ¿Cuál es la opción pertinente acá? La primera. La primera. Muy bien. Bien, entonces la idea es que ustedes recuerden, por favor, que existe la posibilidad de presentar algunas manifestaciones como calor local, un leve endurecimiento en el sitio donde nos colocaron la vacuna. Entonces se recomienda colocar hielito. Recuerden no aplicarlo de forma directa, sino que usamos un pañuelito, una compresa para evitar que se vaya a quemar la piel. También recuerden, por favor, que la vacuna será aplicada en el brazo. Para facilitar el acceso es recomendable llevar pues ropa suelta, una camiseta como nos indicaba la profesora Nelly, para que puedan pues acceder fácil al brazo y nos puedan poner fácil la vacuna. Tu comodidad es muy importante y harás las cosas más fáciles para el personal de salud encargado. También recuerda que sigue las recomendaciones del personal de salud y no te automediques. El uso de pomadas o medicamentos no recetados pueden empeorar las reacciones de la vacuna. Si llegas a presentar alguna otra reacción, comunícate de inmediato con la entidad donde te vacunaron contra la COVID-19. Aunque ya estés vacunado, debes seguir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social. Así ayudas de manera activa a cuidar a tu comunidad y a tu familia. Entonces, mil gracias para todos ustedes por haber participado en este ejercicio. Profesora Luz Nelly, profesora Leonor, les cedo la palabra. Gracias, Diana. Bueno, estoy viendo en el chat unas preguntas, entonces las voy a leer. Claro que sí, sí, señora. Sí, bueno, hay algo de eco. Sí, creo que la profesora Leonor tiene abierto su micrófono. Eso ya. Vale. Bueno, una pregunta que nos hace Yaneira es si una persona es asintomática que de pronto se contagió de COVID y se aplica la vacuna sin tener el tiempo de los 3 meses, ¿qué puede suceder? Pues básicamente lo que aquí vemos es que quizás el sistema inmune pues va a tener mucho, digamos, ya está generando una reacción contra la enfermedad, y al administrarse la vacuna es como que se le adiciona otro trabajo más a este sistema autoinmune, ¿no? Este sistema inmune. Entonces, pues lo que puede generar es un poco más de fatiga del propio sistema inmune. Por eso generalmente se recomienda que la administración de la vacuna a la persona que ha tenido COVID sea 3 meses después, ¿cierto? Digamos que es la recomendación principal. Gonzalo nos pregunta qué consecuencia tiene el no aplicar la segunda dosis en los tiempos estipulados por el fabricante para tal fin. Pues lo que dicen los fabricantes respecto a esto es que disminuye la efectividad de la vacuna. Esto sí es algo que en la OMS nos lo reportan, y es que la vacuna es efectiva con su porcentaje de efectividad es mayor cuando cumplen las 2 dosis. Incluso si alguien, lo más recomendable es que si alguien no se ha administrado la segunda dosis, se la administre lo más pronto posible si se ha pasado el tiempo. Y Pfizer, en la OMS nos informa que Pfizer recomienda incluso no extender la administración más allá de 42 días. Sin embargo, esta es una medida que actualmente pues está revisando.
y que la OMS incluso pues ella nos dice que en caso de que se extienda la administración de esta segunda dosis de Pfizer, debe analizarse muy detalladamente esta recomendación. Lo digo esto porque el Ministerio de Salud incluso está proponiendo que esta vacuna, la segunda dosis de la vacuna de Pfizer se administre después de estos 42 días, teniendo en cuenta unos estudios del Reino Unido. Sin embargo, en este momento eso es algo que está en discusión y en debate académico entre las asociaciones médicas. Entonces la respuesta sería que es importante administrarnos la vacuna en los tiempos estipulados para lograr la efectividad que el fabricante asegura. Profe Leonor, ¿quieres complementar algo? Bueno, yo lo que quiero es poner un ejemplo. Pensemos que nos proponemos construir un apartamento y destinamos un dinero X. Entonces nos dan un presupuesto y nos dicen de qué va a costar ese apartamento. Resulta que si el presupuesto no llena los requerimientos del que nos va a hacer la obra, que nos dice, mire, no alcancé para los acabados, me faltó colocar los accesorios en el baño, tocó dejar un baldosín más barato porque la plata no alcanzó. Entonces, finalmente, ¿qué pasó? No llenó mis expectativas porque yo quería que estuviera todo terminado con lo que son acabados, con puerta de seguridad, con todo lo que queramos. Así le pasa a las vacunas. Si el fabricante, después de sus investigaciones y estudios, determinó que el organismo, para que cumpla ese objetivo del 70, 76, 92, requiere 2 dosis, si yo las rebajo a la mitad, quiere decir que dejé inconclusa esa tarea para el organismo. Entonces, y no pasa solamente con la vacuna del COVID, pasa con las vacunas del Plan Ampliado de Inmunizaciones. Cuando yo les digo, por ejemplo, que si un niño necesitaba colocarse un refuerzo y no lo colocamos, pues sencillamente ese niño no quedó total. Por ejemplo, en el caso de sarampión, rubéola y paperas, el niño necesitaba ese refuerzo a los 5 años. Y yo dije, no, pues ya como le hice todas las de hasta 18 meses, pues le puse la mayoría, pero no le puso lo que el niño necesitaba, y era que a los 5 años ya ese sistema inmunológico necesitaba una ayudita. Lo mismo pasa aquí. Hasta el momento solo hay una vacuna, que es la Janssen, la de Johnson & Johnson, que da la posibilidad de generar inmunidad con una sola dosis. Las demás requieren de las 2 dosis, y acuérdense, solita no hace su trabajo. Si a esa vacuna no le damos el impulso con las otras medidas que la profe Nelly y que yo les hemos venido diciendo desde el comienzo, pues tenemos el riesgo de que cuando nos contagiemos ya no va a ser tan suave la enfermedad, porque básicamente lo que hace la vacuna es eso, que si tenemos el riesgo de contagiarnos, la enfermedad se desencadena, pero no va a ser tan agresivo, no va a terminar la persona en una unidad de cuidado intensivo, sometido a una situación de prono, o sea, boca abajo, 16, 18 horas continuas con todo lo que eso genera, porque esa no es una posición ergonómica, conectados a un ventilador, porque ya no podemos respirar por sí mismos. Entonces, sí es necesario y hay que insistir, y en lo posible que no se desfase tanto entre la primera y la segunda dosis según corresponda. Si es los 21 días, si es los 28 días, en el caso de la Sinovac, si es la AstraZeneca, que es de 4 a 12 semanas, pero sí comprometernos a que vamos a terminar el esquema de vacunación. De otra manera, hemos perdido el tiempo, ¿cierto? O sea, hemos dejado inconclusa la tarea. Gracias, profe Leonor. Aquí tenemos otra pregunta de la comunicación de la sede de Tumaco, que nos dice, si una persona se vacuna y días después sale positivo para COVID-19, ¿debe aplicarse la siguiente dosis de vacunación o ya no se debe aplicar la siguiente dosis? Bueno, las
para la recomendación que da la OMS en caso de personas que al momento de la aplicación de la vacuna presentan COVID-19 o que días después presenta esta enfermedad, aquí lo que ellos recomiendan es que esta segunda dosis debe aplazarse hasta que se restablezca la persona de la enfermedad aguda y que ya haya cumplido los criterios para suspender ese aislamiento o cuarentena en la que se encuentra la persona. Y una vez ya haya superado el COVID, puede administrarse la siguiente dosis de vacunación. Es importante completar el esquema propuesto por el fabricante. Yo a lo anterior le agregaría, y es algo en que Colombia ya está identificado que tenemos esa debilidad, y es que no estamos haciendo de manera juiciosa la búsqueda activa de casos asintomáticos. Por ejemplo, si yo sé que identifico un caso cero, o sea, aquel que hace todo el cuadro, que ya fue por prueba y todo diagnosticado, pero si no empiezo a mirar o a estudiar esas personas con las cuales estuve en contacto, ¿cierto? De pronto cuando el virus lo estaba incubando, entonces realmente por eso es que se ha desbordado la propagación y el número de contagiados, porque precisamente estamos fallando. Fíjense que ahí también entra la responsabilidad de la persona, ¿cierto? De reportar. Mire, yo estuve en contacto con 2 compañeros, amigos, familiares, lo que sea, para que ellos también sean objeto de vigilancia epidemiológica y se llegue o a descartar o a confirmar que también fueron contagiados. Acuérdense que es tan fácil el contagio porque es a través de las partículas de saliva, que nosotros por eso son minúsculos esos virus y no los podemos identificar, pero resulta muy fácil. Recuerden cuando la profe Nelly les decía, una medida es cuando estornudamos, ¿cierto? Hoy en día pues sí tenemos el tapabocas, pero acuérdense que antes de que existiera el uso obligatorio del tapabocas hablábamos de cómo estornudar utilizando el codo, ¿cierto? Para evitar que esas goticas de saliva se expandan y puedan llegar a otras personas y de pronto organismos vulnerables que fácilmente tienen el caldo de cultivo para que ese virus llegue ahí y empiece a hacer todo su proceso vital. Entonces, en eso, lógico, eso implica tener más recursos a nivel de salud pública para que puedan hacer esa búsqueda y esos contactos. Yo sé que en algunos casos hay entidades que sí lo están haciendo, pero no son la mayoría y tenemos que apuntarle más a eso si de verdad queremos controlar el número de contagios, reducir el número de muertes. Fíjense que ya superamos los 600 muertos al día, que hay gente que dice, bueno, pero no es tan alarmante porque somos casi 52 millones. No hay que mirarlo así, es todas las implicaciones que tiene para la familia, para el mismo Estado, para la sociedad. Muchos de ellos pueden ser personas en etapa laboralmente activo. Entonces, ¿qué pasa con la economía del país? Se frena todos los desarrollos, los costos afectivos que implica, porque yo creo que muchos hemos oído el clamor de la gente, cómo no pueden despedir a sus seres queridos porque la pandemia rompió toda una serie de ritos con los que nosotros, desde lo que creíamos de cómo se elaboraba el duelo, hoy en día los hemos tenido que modificar significativamente. Entonces, es trabajar. Si hay gente del área de salud, somos los primeros comprometidos a a participar en ese seguimiento de aquellos casos que pueden ser asintomáticos o que no han sido reportados. Gracias, profe Leonor. Hay otra pregunta de comunicación de la sede Tomaco que dice, ¿la primera y la segunda dosis de la vacunación deben ser del mismo tipo? Respecto a esto, la OMS recomienda, y todos los fabricantes, los diversos fabricantes de las vacunas, siempre recomiendan que la primera y la segunda dosis sean de la misma vacuna. Dice aquí, ¿qué sucede si se le aplica una dosis de vacunación de un tipo
y en la siguiente dosis una de otro tipo. Profe Leonor, ¿quieres responder? Lo que pasa es que cada vacuna tiene unas particularidades desde el momento mismo en que empieza toda la parte experimental y tiene unas especificaciones o unos ingredientes. Si ustedes toman el dial de una vacuna, ustedes miran ahí qué contiene y qué porcentaje, en qué porcentaje está cada uno de estos elementos que hacen parte del biológico. El hecho de ya mezclarlo con otra puede que no sea compatible, ¿cierto? Y entonces ya empieza también a cuestionarse la efectividad porque no se reforzó, digamos, con la misma vacuna y sus especificaciones. Entonces, por eso a veces se prefiere, por ejemplo, si es que no ha llegado el nuevo aporte de las vacunas, esperar siempre y cuando no se exceda en términos de tiempo para que no quede como descubierto ese organismo de la protección que debe tener. Entonces, sí, en lo posible, hoy en día, ya al contrario de lo que anteriormente se decía, si lo vacunaron en San Andrés Islas, tiene que vacunarse. No, eso ya tuvo que cambiar porque justamente la movilidad de la gente hace que sus necesidades también cambien. Fíjense que uno diría, un avance es que hoy en día nos movilizamos y que el avión reduce distancias, tiempo y todo, pero eso también trajo para la humanidad la propagación de las enfermedades, porque todo está haciendo a un ritmo tan acelerado que lo que hoy en día lo consideramos como sinónimo de desarrollo, por ejemplo, en la pandemia, justamente, y como ha pasado en otras pandemias, es el hecho de que el ser humano se convierte en un ser social que se desplaza, que va de un lado al otro, entonces también es sujeto de ir transportando esos virus y contagiando a más personas. Sí, muchas gracias. Ángela Loreni nos pregunta, ¿la vacuna puede ser aplicada en mujeres lactantes o trae alguna contraindicación? Lo que son la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna, por ejemplo, ellas sabemos que son vacunas de RNA mensajero y de momento no existen datos sobre la seguridad de estas vacunas en mujeres lactantes ni sobre los efectos de las vacunas sobre los niños que toman pecho. Sin embargo, se sabe que como son vacunas que no provienen de virus atenuados y que estas vacunas no entran en el núcleo de la célula y que se eliminan rápidamente, desde el punto de vista biológico y clínico, la OMS informa que es improbable que suponga un riesgo para los niños que toman pecho. Entonces, esto es algo que la OMS indica y que por tanto también informa que cuando una mujer lactante es vacunada, es importante no suspender la lactancia materna tras la administración de vacuna. En las vacunas AstraZeneca también se informa que son vacunas que no son replicantes, es decir, que es poco probable que supongan un riesgo para el lactante. Entonces, por ello se recomienda la vacunación en las mujeres lactantes y que se continúe con la lactancia materna después de la vacunación. Y en Janssen también tienen la misma consideración que en la de AstraZeneca. Entonces, esto era como para dar esa respuesta. Viviana nos pregunta qué puede hacer uno como usuario si al asistir a la aplicación de la segunda dosis no hay dosis disponibles. Profe Leo, le cedo la palabra. Bueno, esa situación puede, y de hecho ha pasado en el caso de Colombia, ¿por qué? Recuerden que tuvimos bloqueos, que el acceso no fue fácil, inclusive lo que fue el oxígeno, y las vacunas fueron objeto de todas estas parálisis que tuvo el país por más de un mes, y eso hizo que también el proceso de vacunación se viera frenado. Entonces, ya parece haber recuperado Colombia su normalidad, y por lo menos eso que implica una urgencia vital está siendo superado. Vuelvo y digo, lo ideal no es que transcurra un tiempo excesivamente mayor al indicado. Por ejemplo,
que si la vacuna fue la Pfizer y era 21 días, que ojalá no vayan a llegar a 2 meses, ¿cierto? Porque ahí queda un espacio sin cubrir, o sea, un espacio sin protección para ese organismo. ¿Qué diría uno? Yo no conozco Tumaco y lo lamento que no lo conozca porque oía a mis estudiantes el semestre pasado hablar de las bellezas de ese paisaje del Pacífico colombiano. Sé que no es como estar en una ciudad o en áreas urbanas y eso, es buscar la solución que tengan más a la mano para que no tarden demasiado tiempo entre una dosis y otra. A veces uno tiene que ponerse también intenso con la EPS, si no lo ha llamado, ¿cierto? Porque tuvieron que postergar, que aplazar, uno también tomar la iniciativa de decir, mire, mi vacuna me correspondía el 20 de junio y estamos a 23 y aún no me la han colocado, ¿qué debo hacer? ¿Cierto? Porque hay tal demanda de servicios que a veces la entidad no alcanza como a atender todas esas necesidades. Mire, no me dejan mentir cuando me pone semejante paisaje. Qué belleza, qué belleza. Disfrútenlo, tumaqueños. Mire que nosotros aquí solo tenemos cemento, ladrillo, contaminación. Ustedes tienen un lindo mar. Es que es una de los orgullos de los colombianos. Así que vean todo lo bonito y traten de participar en la solución de los problemas que los afecta. No solamente ahorita la pandemia, sino otros problemas que sé que están presentes allí en el departamento, pues no es solamente en Tumaco, sino en muchos otros territorios de ese lindo departamento. Bueno, no sé si haya más preguntas. Hay una última pregunta, profe, 2 creo que es. Una pregunta ¿es cierto que unas vacunas son mejores que otras? Y, perdón, profe Leo, ¿no puedes apagar tu micrófono un momento? Sí, tranquila. Sí, y la otra pregunta, la primera, ¿es cierto que unas vacunas son mejores que otras? Por ejemplo, dicen que la Astra es mejor que la Pfizer. Y la otra es, ¿me pueden recordar si, por ejemplo, una persona se puso la vacuna de la influenza, cuánto tiempo debo esperar para colocarse la del COVID? Entonces, respecto a esta última pregunta, Magda, 14 días debes esperar, o sea, lo que se recomienda que 14 días, si se colocó la vacuna de influenza, a los 14 o al día 15 ya puede administrarse la vacuna COVID. Bueno, respecto a la inquietud que se genera si hay vacunas de primera o de segunda, yo diría que si uno analiza, todas tienen un mismo objetivo y es generar una protección específica frente a un agente infeccioso llamado coronavirus SARS-CoV-2. Entonces, lo que pasa es que sí varía la efectividad, dependiendo también todo ese proceso de investigación, de fabricación que ha tenido cada una de las vacunas. Acuérdense también lo que decíamos en un comienzo, ¿no? A veces la gente se pega de informaciones que carecen de veracidad y que no son confiables para promocionar o para desprestigiar. Y no pasa solamente con las vacunas, pasa con muchos productos, inclusive saliéndonos del área de salud, uno ve, ¿cierto? Entonces que dicen que la carne de tal parte es mejor que la del otro lado, ¿cierto? Y a veces nos vamos por el precio, pero el precio no lo dice todo. Entonces yo pensaría que en ese sentido todas están apuntando a lo mismo, a generar el mayor número de personas contagiadas o que aquellas que son contagiadas, la enfermedad no sea tan agresiva y con ello reducir el número de muertes que está dejando este virus. Es lo que yo sabría en lo que hemos leído hasta el momento. No sé si la profe Nelly tenga alguna información adicional. No, gracias, profe Leonor. El profe Luis Fernando está preguntando, dice, yo me inscribí en mi vacuna y aún no me han dado priorización.
En dicho caso, ¿qué debo hacer si llevo tiempo esperando priorización? Bueno, ese es un derecho y es una obligación. Entonces, si tiene los requisitos, si llena los requisitos, porque fíjese que ya no solamente se maneja edad por rangos, por grupos, ¿cierto? Porque como lo explicaba la profesora, ya desde la semana pasada se amplió el espectro en términos de edad y también el número de comorbilidades. Acuérdense que una comorbilidad es una enfermedad que ya está presente en el organismo y que en el mejor de los casos uno espera que esté siendo controlada para evitar daños mayores. ¿Qué quiero decir con eso? Un paciente que es diagnosticado con una diabetes mellitus, por ejemplo, el paciente no se va a curar de la diabetes porque ya hay un trastorno irreversible, pero en cambio ese paciente sí va a tener menos riesgo, por ejemplo, de hacer un pie diabético, de generarse una retinopatía, o sea, una afectación a nivel de la retina que muchas veces los puede llevar hasta la ceguera, una alteración a nivel de su sistema vascular, a nivel del sistema renal. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa enfermedad que está en el grupo de las comorbilidades es una enfermedad que se controla para evitar que sea más agresiva con ese organismo. Si considera que reúne los requisitos de edad y comorbilidad, usted está en todo su derecho de solicitarle a la EPS su vacunación de manera inmediata. Sé que se está dando, no sé si en todas partes del país, pero sí se está cumpliendo con esta nueva disposición. Lo sé por una persona con lupus eritematoso que tiene 21 años y ya fue vacunada gracias a que se abrió esa posibilidad, ¿cierto? Que en el plan se empiezan a incorporar otras personas en condición de vulnerabilidad. Entonces sería de manera reiterativa solicitar a la EPS que sea agendado y que se haga efectiva la vacunación. Vuelvo y digo, muchas veces no es porque no lo quieran hacer, sino porque no se han enviado a los diferentes territorios las vacunas para seguir con el plan de vacunación, implementándolo tal como como está establecido por el gobierno nacional y bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social. Gracias, profe Leonor. Luz Irene nos pregunta, la EPS me envió el mensaje, me acerqué a vacunarme, no me vacunaron porque no aparecía priorizada en mi vacuna. Ahora ya aparezco priorizada en la página, pero el mensaje de la EPS no ha llegado. ¿Me puedo acercar al lugar de vacunación? Claro, claro, y ojalá le tome el pantallazo, sea la evidencia para que pueda con eso hacer el requerimiento, o sea, solicitar que sea aplicada la vacuna. Por supuesto que sí. Y lo debe hacer y ojalá en el menor tiempo posible. ¿Cómo me encanta este grupo tan participativo? ¡Qué maravilla! Sí, señora. Vi que levantó la mano, creo que la profesora Amanda. Sí, no, era solamente para complementar que efectivamente en algún momento nos llegó un mensaje que decían que ya iban a vacunar aunque no estuviéramos priorizados en mi vacuna. Si éramos mayores de 45 años, nos presentábamos al sitio de vacunación con la cédula. Eso nos dijeron la semana pasada, nos llegó un mensaje en esos términos y algunos amigos míos pues se acercaron solo con la cédula y aunque no estuviesen priorizados les vacunaron. Es pues lo que quería como complementar. Y efectivamente sí, eso es una característica de Tumaco, de la sede de Tumaco, del territorio tumaqueño, de nuestra comunidad académica de Tumaco, muy activos, dispuestos al diálogo, muy atentos y bueno, eso es algo muy favorable. Era eso que quería mencionar. Bien importante, profe, porque eso nos da como la otra cara, ¿no? Y nos muestra la otra realidad. Pensemos que es que esto no estaba escrito, lo estamos aprendiendo todos los días, a veces
cometemos equivocaciones, errores, pero también existe la posibilidad de hacer ajustes y replanteamientos, porque en últimas el interés y el fin último es la protección de la vida de los seres humanos. Así es, doctora Leonor. Yo voy a aprovechar, es que tengo que salir al aeropuerto, entonces pues voy a expresarles mis más sinceros agradecimientos a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Enfermería, por supuesto a la sede Tumaco y a todas las personas que hoy se dispusieron a atender este taller y bueno, dispuestos a seguir aunando esfuerzos, a trabajar conjuntamente y espero que este análisis de hoy nos sirva para seguir adelante con el plan de vacunación personal y familiar. Muchísimas gracias de nuevo. Qué pena que la interrumpa, pero... Muy bien, nosotros de hecho ya estábamos cerrando, reiterarle nuestro agradecimiento por esa actitud receptiva que usted tuvo en el momento en que le planteamos esta solicitud y si ustedes consideran que esto lo debemos replicar con otros grupos de la comunidad, estamos en la mejor disposición de hacerlo. Basta con que nos comuniquen, generamos un espacio como el de hoy y por supuesto que queremos resolver esas inquietudes y atender esas necesidades. A todos los que hoy hicieron parte, a todos los que formularon sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, de verdad que la imagen que tengo del pueblo tumaqueño hoy se reafirma, su tenacidad, su capacidad, su dedicación, son ejemplo para el país. Muchas gracias. Nosotros como integrantes de la sede de Bogotá nos enorgullecemos de tener personas en el litoral pacífico tan valiosas como ustedes. Sigan adelante, no desfallezcan en el intento de hacerle frente a este virus que vamos a resistir y vamos a salir adelante si no lo proponemos. A la profesora Nelly, a Diana, muchas gracias. A Diana Tumaco también, muchas gracias porque hizo todo lo posible para hacer realidad esto que hoy estamos culminando. Y a todos que tengan una feliz tarde, que tengan un almuerzo saludable, que es parte de lo que la misma recomendación nos están haciendo para hacer cada día más fuerte nuestro sistema inmunológico. Ten cuidado, presta mucha atención. Si tienes fiebre, si tienes tos o dificultad para respirar, recuerda alejarte de los demás. Usa tapaboca y guarda tu distancia. Por si tienes que salir de casa, recuerda usarlo siempre que sea necesario. Si vas a ir al banco o al supermercado, te podemos orientar si síntomas presentas. Por la línea médica brindarte atención. Y si estás muy mal, acude por urgencias. Mantén tu distancia con frecuencia. Papás y abuelos tienen mayores riesgos, pero todos nos podemos infectar. Evita el exceso de información y en las fuentes oficiales busca mejor. No te olvides de lavar tus manos bien. Al toser, estornudar, con el codo cúbrete. Y evita saludar de besos o de manos, porque así tú cuidas al que está a tu lado. Esta es una recomendación de Médicos Sin Fronteras. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego y muchísimas gracias. Y claro que sí, Muchísimas profesora gracias, Leonor. gracias por todo. Vale. Seguiremos en contacto. Hasta luego.